¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @JulioArizaElToro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El Congreso de los Estados Unidos ha lanzado una dura advertencia a España por adjudicar a Huawei un contrato para gestionar datos sensibles de escuchas judiciales. Dos influyentes legisladores republicanos, Gus Bilirakis y Richard Hudson, han pedido una investigación formal al Departamento de Comercio y acusan al gobierno de Pedro Sánchez de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN al permitir el acceso de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino a información crítica. Ambos congresistas consideran altamente preocupante que un aliado recurra a Huawei en un área tan sensible y alertan de que esta decisión podría comprometer el intercambio de inteligencia entre países aliados. Además, denuncian un doble rasero por parte de la Unión Europea que impone barreras a Estados Unidos en materia de privacidad, pero permite que datos fluyan hacia China. Las consecuencias podrían ser graves. Si la investigación concluye que España ha violado la confianza de sus aliados, se abrirá la puerta a sanciones tecnológicas, restricciones comerciales y una reducción en el intercambio de inteligencia. El Departamento de Comercio y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional decidirán en las próximas semanas si se aplican medidas. En Estados Unidos, pues las cosas no se dicen porque sí. Cuando en Estados Unidos tú mientes, por ejemplo, ante una comisión del Congreso, tú vas al trullo. Es un delito y se considera además un delito importante. Estás mintiendo en la sede de la soberanía nacional. Aquí en España, en teoría, pues también es delito mentir en el Congreso, en una comisión, pero ¿conocen ustedes a alguien que haya sido alguna vez imputado? En Estados Unidos sí se les imputa. En Estados Unidos, cuando en el Congreso se dice, por favor, hágase un informe por parte del Departamento de Comercio para analizar qué está pasando en España con Huawei de cara a tomar las medidas pertinentes, eso no se hace para ocupar titulares. Eso no se hace en plan bravata. Eso se hace para que el Departamento de Comercio elabore un informe diciendo qué está pasando en España con Huawei, para analizar qué riesgos de seguridad puede eso representar para Estados Unidos
y para tomar las decisiones oportunas que pueden ser de carácter punitivo, por ejemplo, sanciones comerciales específicas contra España, decisiones oportunas que pueden ser simplemente de carácter preventivo, cortar el flujo de inteligencia hacia España, y decisiones que pueden ser de carácter práctico, por ejemplo, prohibir determinado tipo de exportación de tecnología a empresas españolas. A esto nos está llevando Pedro Sánchez. Ya más claro no se le ha podido decir por parte de todo el mundo. La propia Unión Europea ha advertido a Pedro Sánchez repetidamente sobre el tema de Huawei. Pero ahí sigue Pedro Sánchez entregando cada vez más datos de tipo confidencial o de carácter crítico a empresas chinas, quizá por influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, importante lobista pro-chino. Bueno, pues tendremos que defendernos ante esto, ¿no? Tendremos que ver cómo hacemos para que Pedro Sánchez no dañe a la economía española y a las empresas españolas más de lo que las ha dañado. ¿Qué forma tenemos de evitar esto? Pues primero denunciando públicamente lo que está haciendo Sánchez, poniendo en riesgo de represalias de distinto tipo a España por el tema de Huawei, y segundo, pues echando a este perfecto canalla incompetente en las próximas elecciones. Por cierto, hablando de Estados Unidos, empresas extranjeras, otra noticia que saltaba ayer, y es que el Reino Unido pretendía obligar a Apple a que metiera una puerta trasera en sus dispositivos para que los servicios de inteligencia y policiales del Reino Unido puedan acceder al contenido de las conversaciones cifradas de los usuarios. Esto ya fue noticia hace bastantes semanas. Bueno, pues al final el Reino Unido ha echado marcha atrás y ya no va a obligar a Apple a meter esa puerta trasera en sus dispositivos que permita leer qué es lo que hablan entre sí los usuarios de iPhones. ¿Y por qué ya no lo va a hacer el Reino Unido? Pues porque Estados Unidos le ha dicho a Keir Starmer que se fume un puro, que Apple es una empresa americana y que, por supuesto, el Reino Unido no va a obligar a una empresa americana a entregarle las llaves para acceder a los contenidos de las conversaciones de ciudadanos americanos. Y oye, mano de santo, cuando el jefe manda, los lacayos obedecen. Otro triunfo para Trump y, ojo, otro triunfo para la libertad de todos los ciudadanos, porque los canallas woke que nos gobiernan, la apestosa élite de la Unión Europea, lleva embarcada en una carrera de censura de la información mucho tiempo. Y si llega a salirse con la suya el gobierno británico, sería otro pasito más hacia el control, hacia el Estado policial en Europa. Así que otra cosa más que le tenemos que agradecer a Donald Trump. Bueno, con respecto a lo que está pasando en Venezuela, antes hablábamos del curioso giro en la actitud de Colombia, que inicialmente salió a defender a Venezuela, tal, y de repente el vicesecretario de Estado visita a Petro y Petro da marcha atrás y empieza a acusar a Venezuela de mandarles drogas a Colombia. Muy curioso. Ayer preguntaban en la Casa Blanca a la portavoz, que la verdad es una mujer joven, creo que tiene 28 años, pero es una fuera de serie en lo que es el manejo de la prensa, y le preguntaban por el tema de Venezuela a la portavoz del gobierno, a Caroline Leavitt, y no pudo ser más clara.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha afirmado que el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, no es legítimo y lo ha calificado como un cártel del narcoterrorismo. En un comunicado reciente destacó que el presidente Donald Trump está dispuesto a emplear todos los recursos del poder estadounidense para combatir el narcotráfico y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. El mensaje subraya que Maduro y su régimen son vistos por Washington como fugitivos que utilizan el país para expandir actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo. La Casa Blanca insiste en que el gobierno venezolano carece de legitimidad y representa una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Además, la portavoz reiteró el compromiso de Estados Unidos para fortalecer la presión sobre el régimen venezolano mediante acciones concretas, buscando desmantelar las redes criminales que operan desde el país hispanoamericano. Bueno, le preguntaron por el envío de una fuerza militar a las costas venezolanas. Ya saben ustedes que primero se envió una fuerza aeronaval, incluyendo un portaaviones, fragatas. Ahora se han enviado otros 3 destructores con lanzaderas de misiles, y además inicialmente se dijo que la fuerza aeronaval iba al sur del Caribe, un poco eufemístico. Ahora ya directamente se dice a las costas de Venezuela. En el régimen venezolano pues está creciendo la preocupación de manera constante. La pregunta que me supongo que se está haciendo Maduro es ¿en qué momento tengo que utilizar pues el último recurso que utilizó el dictador sirio, que fue huir a Moscú? Recordarán ustedes que en 10 días la guerrilla empezó a avanzar en Siria desde el norte, y lo que hizo el dictador sirio fue agarrar el avión con su familia y me supongo que una buena cantidad de dinero y largarse al exilio a Moscú. Y posiblemente Maduro esté preguntándose en estos momentos en qué momento tiene que largarse. Y claro, el problema para uno de estos dictadores estilo Maduro es que los que tiene por debajo se preguntan lo mismo. Porque al final, cuando la guerrilla avanzó en Siria y el dictador sirio se piró, ¿qué pasó? Pues que se dejó detrás a todos sus hombres. Todos los que habían estado colaborando con el dictador sirio, todos los miembros de su gobierno y de su administración, se quedaron atrás. El dictador se piró, el dictador se puso a buen recaudo y dejó atrás a todos los panolis que habían estado participando en sus desafueros. Y eso mismo pues lo están valorando en el régimen de Maduro, pues tanto aquellos que han formado parte del núcleo de su gobierno como los que han formado parte de su administración. Si Maduro cae, ¿qué va a pasar con quienes han estado participando, por ejemplo, en la represión policial? Pues hombre, me imagino que estarán pensando que quizá alguien tenga deseos de venganza. Con lo cual, el cálculo que estarán haciendo es ¿cuándo se va a ir Maduro? Porque antes de que se vaya Maduro me tengo que ir yo del país. Porque si no, él va a estar perfectamente a salvo en Moscú y el que se va a quedar aquí a recibir la ira popular soy yo. Y Maduro sabe que ellos están pensando, sus subordinados, precisamente eso. A veces la amenaza de la fuerza obra milagros sin necesidad de usar la fuerza. Veremos si el régimen de Maduro colapsa antes incluso de tener que poner un avión en el aire. Maduro anda diciendo muchas tonterías, que va a movilizar una guerrilla popular de 4,5 millones de venezolanos. Tío, en serio, déjalo. Nadie va a dar la vida por ti, porque eres un asesino y un torturador, y tu poder no proviene de que nadie te quiera, te admire o concuerde contigo ideológicamente. Tu poder viene exclusivamente de que tienes la fuerza, de que tienes la bota militar, de que tienes la pistola. En el momento en que se vea que la pierdes, pues nadie va a dar la vida por ti, pedazo de asesino. Bueno, Feijóo hizo ayer una pregunta pues curiosa. Yo este detalle no lo sabía y la verdad es que es una pregunta que exige respuesta. Escuchen.
En una reciente entrevista concedida a Europa Press y recogida por El Debate, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al gobierno que aclare por qué la residencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuenta con un dispositivo de seguridad compuesto por una docena de agentes, mientras que Mariano Rajoy no dispone de ningún tipo de protección oficial. Feijóo aseguró que ha hablado con Rajoy y que este no desea contar con escolta, pero insistió en que el Ejecutivo debe explicar las diferencias de trato entre expresidentes del gobierno que han ocupado el mismo cargo. El líder popular también subrayó que la seguridad no puede depender de afinidades políticas ni de decisiones discrecionales del gobierno de turno y pidió transparencia en los criterios que se usan para asignar escoltas a exdirigentes. Según Feijóo, este tipo de decisiones deberían basarse en protocolos objetivos y conocidos. O sea que a Zapatero le ponen 12 miembros de las fuerzas de seguridad a protegerle. Y a Rajoy ninguno. Ah, qué curioso, ¿no? Yo no conocía este dato y me parece escandaloso. Así que me parece bien que Feijóo pregunte y exija que se le aclaren los criterios. No sé, a lo mejor resulta que es que como Rodríguez Zapatero pertenece a una mafia y Rajoy no, pues en la mafia corren más riesgo, pues esas cosas de que se matan entre ellos, ¿no? No sé, estoy hipotetizando. ¿Cómo es posible que se me aplique el criterio de protejo a los expresidentes que a mí me da la gana? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Marlaska? Quizá. Sería bueno preguntarle a Marlaska, ¿es usted el responsable de que Rodríguez Zapatero tenga 12 miembros de las fuerzas de seguridad para su protección y Rajoy ninguno? Van, como se suele decir, a calzón quitado. Es ciertamente obsceno. Hacen lo que les da la gana con el dinero público, con los recursos públicos, protegen a quien quieren, gastan el dinero en lo que les da la gana, colocan a quien les peta, que generalmente son muchos y muchas, y al final pues sacas la sensación de que piensan que todo vale, que todo el mundo queda impune. Vamos, todo el mundo no, ellos que son los que están cometiendo este tipo de tropelías. Es una manera curiosa de presionar a la oposición, ¿verdad? Te dejo sin escolta, te dejo sin protección. No te metas en muchos líos, no sea que alguien tenga la tentación de, en fin, agredirte. ¿No se está lanzando sutilmente ese mensaje? En fin, en cuanto a los mensajes que se lanzan, les decía que hoy había muchas noticias que venían de Estados Unidos y todas de enorme importancia. Por ejemplo, otra de las decisiones que Trump ha tomado ayer, el gobierno Trump. A partir de ahora, la entrada en Estados Unidos, la concesión de visados, se va a revisar un poquito más a fondo. Escuchen. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha emitido una nueva alerta política que refuerza los criterios para conceder beneficios migratorios. A partir de ahora, los oficiales podrán considerar como factor negativo el respaldo a ideologías antiamericanas, el antisemitismo y cualquier vínculo con organizaciones terroristas, incluso en redes sociales o manifestaciones públicas. La normativa publicada el 19 de agosto de 2025 subraya que dará especial atención a solicitantes que hayan apoyado, promovido o defendido públicamente a grupos extremistas o discursos de odio. Esto incluye tanto la apología de ideologías violentas como el desprecio abierto hacia los valores e instituciones de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advierte que en estos casos se aplicará la ley con máximo rigor y que los oficiales podrán usar su discrecionalidad para denegar solicitudes, incluso si el solicitante cumple otros requisitos. Bueno. Estas son las noticias que a uno le hacen fantasear con situaciones agradables. Por ejemplo, una de las fotos más escandalosas que recuerdo es la de Irene Montero y sus 3 amiguitas en Nueva York haciéndose un selfie, como diciendo:
mirad qué bien vivimos, gracias a que hemos logrado colocarnos con un sueldo público sustancioso debido a nuestras chorradas ideológicas. Era una foto desasosegante porque dices, ¿cómo es posible que gente que promueve el mal, gente que daña conscientemente a los seres humanos, por ejemplo soltando violadores a la calle, ¿cómo es posible que esa gente esté disfrutando de un día de turismo en Nueva York pagado con nuestro dinero público? No sé, me daba tristeza ver esa foto. Y mira, resulta que a lo mejor no la volvemos a ver, una foto de ese estilo. Ayer, pues el gobierno americano emitía una orden dejando clara una cosa. Entrar en el país no es un derecho. Nadie tiene derecho a entrar en Estados Unidos si no es ciudadano americano. Entrar en Estados Unidos es un privilegio. Privilegio que se concede o no se concede a criterio de las autoridades encargadas de la concesión. Y deja clara la orden del gobierno americano que esa autorización emitida por las autoridades correspondientes, esa autorización de entrada, es arbitraria. Es decir, como es un privilegio, lo damos a quien nos da la gana. Nadie puede invocar, oiga, que cumplo todos los requisitos y entonces... No, perdone, es un privilegio. Y se lo doy a quien a mí me place. Y para ver si me place o no, voy a aplicar una serie de criterios, pero que al final su aplicación va a ser arbitraria, porque es un privilegio. ¿Y qué criterios son esos? Pues, por ejemplo, que como se te ocurra haber participado en propaganda antisemita o antiamericana, pues entonces lo más probable es que te rechacen la solicitud. O, por ejemplo, si has mostrado tu apoyo a organizaciones declaradas terroristas, pues, o con vínculos con el terrorismo, pues entonces lo más probable es que te rechacen tu solicitud. Vamos, que a partir de ya, yo que algunos me cuidaría muy mucho de decir ciertas cosas en las redes sociales. Porque lo que tienen las redes sociales es que son una memoria permanente de las tonterías o inteligencias que cada uno decimos. En las redes sociales queda retratado lo que opinamos. Y como resulte que en las redes sociales tú hayas puesto mensajes de claro contenido antisemita o antiamericano, o de contenido antisemita, o de contenido que pudiera ser interpretado como antisemita o antiamericano por las autoridades americanas, pues entonces lo más probable es que te quedes sin entrar en Estados Unidos. Con lo cual, pues a mí me va a alegrar mucho ver que cierta mala gente ya no va a poder hacerse selfies en Nueva York. Vamos, los que se dedican, por ejemplo, sistemáticamente a difamar a los judíos, bueno, pues tendrán que difamarles desde otro sitio, no desde suelo americano. Me gusta la idea. Sobre todo porque recupera algo que ha sido así desde siempre en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando fui a trabajar allí, vamos, en el avión de ida, pues te hacían rellenar un formulario. ¿Tiene usted ideología nazi? ¿Tiene usted ideología comunista? ¿Ha participado en apoyo a organizaciones terroristas? Parecían unas preguntas un poco estúpidas, pero no eran tan estúpidas, porque como en Estados Unidos mentir en un formulario es un delito, como se te ocurra decir lo contrario de la realidad, pues entonces te empapelan por nazi o por comunista o por apoyar terroristas y además por mentir en el formulario. No se te permitía entrar en Estados Unidos si eras nazi, y me parece muy bien. No te permitían entrar en Estados Unidos si eras comunista, y me parece muy bien. No te permitían entrar en Estados Unidos si habías tenido relación con organizaciones de apoyo a organizaciones terroristas, y me parece muy bien. Se puede discutir cada una de las cosas. Por ejemplo, oiga, si alguien es comunista, ¿por qué no va a poder entrar? Oiga, si alguien es nazi, ¿por qué no va a poder entrar? Se puede discutir lo que quieras,
pero cada país es libre de elegir los criterios para entrar en su país. Por una sencilla razón, porque es que tu país es tu casa, y en tu casa atraviesa la puerta quien a ti te da la gana. No existe el derecho a entrar en tu casa. Lo que existe es tu derecho a decir quién entra y quién sale. Y aquí en España deberíamos hacer lo mismo. Ya es hora de empezar a cribar a quién concedemos el privilegio de pisar nuestro país. Porque es nuestro, no es del mundo. Este país es nuestro y nosotros decidimos quién entra y quién sale. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente Donald Trump descartó enviar tropas estadounidenses a Ucrania para ayudar a hacer cumplir un acuerdo de paz. Sin embargo, dijo que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las garantías de seguridad para Ucrania, al tiempo que advirtió de una situación difícil si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev. Por otra parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha implementado una actualización significativa en su manual de políticas, introduciendo nuevas directrices que consideran el antiamericanismo, el antisemitismo y la afiliación con organizaciones terroristas como factores clave en la evolución de solicitudes de beneficios de inmigración. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes que haya un acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para participar en un proyecto conjunto contra los operadores que controlan las rutas de narcotráfico en la frontera. El lunes, un comunicado de la DEA informó que México colaboraba con el proyecto Portero, pero la mandataria negó esta información. No hay ningún acuerdo con la DEA, dijo en su conferencia matutina. Sheinbaum sostuvo que con esa institución solo se ha pactado un entrenamiento de policías mexicanos en Texas. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos, y vamos con Deportes en Libertad.